Grabando. Bueno, gracias Ariel. Buenas tardes, noches a todas, a todos, a todes. Me imagino que todavía estamos incorporando algunos, pero bueno, Hola. bienvenidos. Alguien saludó, creo, ¿no? Atento a los micrófonos, Ariel. Bueno, un gusto tenerlos de nuevo en esta clase de cierre del curso de Economía Política de este primer cuatrimestre del 2023. Antes de empezar con la clase que tenemos prevista, propiamente dicha, vamos a algunos anuncios. Así que le pido al profesor Laví Abraham, que en todo caso después sobre el final también los reiteramos por las dudas que se incorporen otras compañeras, otros compañeros, para hacer esos anuncios y luego vamos a la clase de cierre del cuatrimestre. Así que Laví Abraham, encendé micrófono y adelante con los comentarios. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, comentarios un poquito de salón, de entre casas, comentarios que hacen a la continuidad de la mano. En primer lugar, recuerden todos y todas que 22 de junio se rinde el examen que es el segundo parcial totalizador. O sea, no es un examen final de la materia, en la cual quienes estén regularizados o regularizadas van a rendir un contenido centrado en las unidades 3 y 4. Centrado en las unidades 3 y 4 no quiere decir que las unidades 1 y 2 no entran, porque es un parcial totalizador de la materia, es decir, que los contenidos de las unidades 1 y 2 hay que conocerlos, pero están centrados básicamente en los contenidos, las preguntas van a estar centradas en los contenidos de las unidades 3 y 4. Esto se va a rendir presencial el día jueves 22 de junio, el jueves 22 a las 19 horas en la facultad. No tenemos todavía salón o salones, porque no sabemos cuántos salones vamos a necesitar, con la excepción de la comisión de Gustavo García Zanotti, la comisión de las 8 de la mañana, de las 8:30, que es la 8 justamente, ¿no, Gustavo? Es la comisión 13 de los martes y viernes de 9:10 a 10:40. Muy parecido. La comisión de martes y viernes a las 9:10, que es la comisión de Gustavo García Zanotti, va a rendir ese mismo día, jueves 22, pero al mediodía. El resto de las comisiones y quienes estén, que a lo mejor hay alguien acá que esté de otro año libre o regularizado, va a rendir el jueves 22 a las 19 horas. El segundo turno es el 2 de agosto, después de las vacaciones, y ustedes saben que es el mismo turno, pero en 2 mesas, con lo cual, también opera esta idea de que el primer turno, si la nota del segundo turno o la nota del segundo llamado de alguna manera sobrepasa o se está por encima de la nota del primero, eso implica que si alguien llega a rendir mal en el primero, va a quedar la nota del segundo, para que lo tomen también con esa posibilidad. Pero bueno, obviamente son 2 exámenes diferentes e independientes. Eso por un lado. Entonces, repetimos, jueves 22, también para quienes estén libres, porque a lo mejor que no aprobaron los parciales, se va a rendir ese día, cada uno con su comisión y con su profesor o profesora. Y lo otro que queríamos, que a unos cuantos, ya lo hemos pasado en las comisiones, pero volvemos a repetirlo, es que queríamos pedirles, si son tan amables, de que nos respondan una encuesta. La encuesta lleva un ratito para hacer, yo les voy a pasar el link al fin. Se los paso ahora, pero les pido que no se pongan ahora a hacer la encuesta, porque la encuesta demora un rato, y exige también estar un poquito concentrado, saber qué hay que responder. Después. La ponemos después o después en todo caso cada profe manda el link. Recordamos Pero después. sí, bien, y para cerrar eso, les invitamos a que respondan la encuesta nos sirve a nosotros como cátedra también para repensar la cuestión de la bibliografía, cómo encarar el trabajo para el segundo cuatrimestre, para el año que viene, para ustedes o para las próximas generaciones de estudiantes, así que bueno, sus respuestas no son muy útiles y le agradecemos de antemano que puedan responder la encuesta. Así que eso nada más y lo dejo a Julio para que continúe con la clase. Muchas gracias. Bueno, gracias Laví, y por las dudas, nos son muy útiles.
Hay que agregarle bien la S. Nos son muy útiles. Sí, claro, mi acento rosarino no es que no son muy útiles, sino que a Salió el nosotros rosarino nos bien resultan de muy adentro. útiles. Sí son útiles para nosotros. Nos son útiles. Exacto, Gracias. exacto. Bueno, un gusto estar con todas y todos en esto que pretendemos sea una última clase de salida del curso de Economía Política. Si ustedes ven bien en los casilleros, están, bueno, casi todos los profesores que estuvieron desarrollando las clases en las comisiones y, bueno, una buena cantidad de participantes del curso. Por eso hemos intentado juntarlos a todos aquí. Yo voy a intentar presentar ahora una presentación. Espero que la estén viendo. Me dicen si se ve. ¿Se está viendo bien? Se está viendo Sí, bien, perfecto. Julio. Se ve. Perfecto. Bueno, tal como señalamos acá, es la clase de cierre del curso de Economía Política de este año en la Facultad de Derecho, junio del 23. Acá está todo el plantel docente que tuvo a cargo. Cada uno de ustedes tiene la referencia, además de quien les habla: Alberto Josami, Paula Piers, Javier Vago, Luisina Mucio, Gustavo García, Ariel McDonnell, Lavia Brand y Ann Sweeney. Nosotros estamos muy satisfechos con el desarrollo del curso, pero tal como les indicaba Lavi recién, hemos dispuesto de una encuesta que ya hay una cantidad importante de estudiantes que la han contestado. Es muy importante para nosotros. Todos los años, me animaría a decir que con cada curso hacemos adecuaciones en función de las devoluciones que nos hacen ustedes en este tipo de consultas que llevamos adelante. Así que no tengan empacho en hacer los comentarios, todo lo duro que crean que puede ser. A nosotros nos sirve los comentarios críticos sobre distintos aspectos, ¿no? Sobre el programa, la bibliografía, la metodología, etc. En la primera clase, hoy voy a tratar de concentrarme en la Argentina en estos últimos 23 años, Argentina en el siglo XXI. En la primera clase, si ustedes se acuerdan, si no se acuerdan yo se los recuerdo, anticipamos que el objetivo del curso, que la excusa de nuestro curso, la excusa de la cursada, era contribuir a estudiar la realidad económica de la Argentina. Los problemas actuales de la economía argentina, los desafíos actuales, y para eso lo que hemos intentado durante todo el curso es contextualizar el presente en distintos modelos de acumulación. Esos modelos de acumulación que ustedes vieron teóricamente, históricamente, es uno entre 1880 y 1930, entre 1930 y 1975-80, último gobierno constitucional previo a la dictadura del 76, y entre el 75-80 y el presente. Este periodo es un periodo casi de medio siglo, pero claro, el presente, 2023, tiene que considerarse en un trayecto que se transita desde la crisis del 2001. Muchos de ustedes seguramente nacieron en torno del 2001, inmediatamente después del 2001 o un poquito antes del 2001, salvo alguno que tenga un poco más de edad, pero la mayoría es contemporánea de la economía y de la política que se desarrolla en la Argentina desde el 2001, o también conocido como el fin de la convertibilidad. La convertibilidad fue un modelo que funcionaba en la década previa al 2001. Tenía que ver con la paridad 1 a 1 del tipo de cambio del peso con el dólar, y por eso es interesante ver este análisis, porque ustedes que seguramente
ven las noticias, los debates contemporáneos, se está discutiendo en la Argentina actual el carácter bimonetario de la economía, algunos plantean la dolarización, otros plantean la aceleración de la devaluación, por eso es importante considerar este trayecto de un poco más de 2 décadas, desde el 2001 hasta la actualidad. Eso, el presente no puede escindirse de lo que pasó en la Argentina en el 2001 y cómo la Argentina salió y se construyó desde el 2001 en adelante. Sobre todo que este año es un tiempo electoral. Estamos en un año de renovación presidencial. Cada vez que se cambia de presidente, que hay un nuevo ciclo de gestión constitucional, esto es el 2023, ustedes saben, próximamente en agosto hay elecciones primarias, en octubre hay la elección, si no hay un ganador claro, en noviembre habrá el balotaje o segunda vuelta, y por lo tanto en diciembre hay un nuevo gobierno, que será continuidad del actual o de un signo distinto al actual. Por eso se reabre el debate de qué pasó con la economía argentina en los últimos años. Insistamos, no se puede pensar el presente de la Argentina sin ver cómo entró la Argentina al siglo XXI. Por eso decimos nosotros que lo que nos interesa ver en esta última clase, reafirmando lo que dijimos en la primera, es queremos tratar de ver qué pasó en la Argentina en este siglo XXI. Ya estamos bastante avanzados, si ustedes quieren. Estamos terminando el primer tercio del siglo XXI. O sea que es importante ver en esta etapa de distintos ciclos que el último ciclo que empezó con la dictadura militar, incluso un poquito antes, bueno, estamos hablando de medio siglo de desarrollo de un modelo de acumulación, pero que tiene sus matices al interior. Y eso es importante analizarlo. Las elecciones definen un rumbo político, por lo tanto habrá un gobierno u otro el que sea elegido, que va a tener una determinada política económica. Y bueno, esa política económica es lo que se discute en estas elecciones, y son las polémicas que hay en la Argentina sobre el futuro cercano, inmediato de la Argentina, porque las decisiones que se van tomando luego impactan no solo en el momento en que se toman, sino en el futuro más mediato, más lejano. En ese plano, Argentina lo que está discutiendo son enfoques teóricos. Nosotros acá estamos en un curso en la universidad y por lo tanto pretendemos que tengamos en cuenta los enfoques teóricos de las polémicas de política económica, de orden económico en la Argentina. Por eso importa considerar cuál es el marco teórico, ideológico, político, con el que se opina o se actúa en las relaciones económico-sociales. Han sido aspectos considerados en la unidad 1. O sea, nosotros dimos este marco teórico ya hace un tiempo y que remiten a las distintas escuelas del pensamiento económico. Lo que quiero mostrarles con estos 3 puntos que siguen es que hoy cualquier nota que ustedes lean en el diario, en redes sociales, escuchen por radio, en la tele, o cualquier artículo que lean provisto por la cátedra o por quien sea, todo el que habla de economía política tiene un marco teórico, tiene un marco ideológico, tiene un marco político. Puede ser que se esconda, que no se diga. Nosotros en la cátedra siempre hemos tenido un carácter de mostrar la pluralidad de los marcos teóricos, ideológicos y políticos para entender cuando alguien habla, cuando un candidato habla, cuando un ministeriable habla, cuando un ministro habla. Lo que nos interesa a nosotros como estudiantes de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario es comprender los marcos teóricos, ideológicos y políticos. En ese sentido, 3 consideraciones. Una, el marco teórico hegemónico en la Argentina
sea en el ámbito académico o en el mediático, remite a la corriente neoclásica, en sus diversas versiones, liberales o ultraliberales. Ustedes pónganle el apellido que quieran de los que hoy actúan en el proceso electoral de renovación, y el acento lo tienen puesto en políticas económicas liberalizadoras. Parece que lo único que hay que hacer en la Argentina, que la solución de los problemas económicos de la Argentina sea la deuda, la inflación, el crecimiento de la producción, tiene que ver con reformas estructurales. Y en ese sentido se plantea reforma laboral, reforma previsional. Bueno, este es un tema que ha estado, por supuesto, en estos 20 años, 23 años, con mucha fuerza. Esta corriente teórica tiene mucho peso como debate ideológico, como debate político en la Argentina. No necesariamente desde el punto de vista de la acción de gobierno, pero sí desde el punto de vista de las ideas que instalan sentido común en la Argentina. Por eso es que hay un relativo consenso electoral, social, extendido en propuestas liberales o ultraliberales. Pero también existe un enfoque que remite a Keynes, un enfoque keynesiano, con variantes neo-keynesianas, post-keynesianas, algunas cosas hemos dicho en el curso al respecto, con acento en políticas económicas con distinto nivel de promoción explícita de la intervención estatal, aun cuando pueda haber coincidencia en ciertos aspectos con la corriente anterior, con la corriente hegemónica, caso del tema deuda, para que se entienda mejor. Ustedes vieron que hubo un problema político el año pasado, en marzo del 2022, cuando el gobierno presentó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un tema central de la economía argentina de los últimos años. Bueno, una parte del gobierno no estuvo de acuerdo y motivó incluso la renuncia del titular del bloque de la coalición gobernante, y en el último año el tema deuda, Fondo Monetario, es un tema de discusión al interior de la coalición de gobierno, pero el acuerdo con el fondo fue resuelto en el Parlamento por iniciativa del Poder Ejecutivo, es decir, una parte de la coalición de gobierno y la coalición opositora principal. Por eso decimos que es un enfoque distinto al anterior, las concepciones liberales o ultraliberales por un lado, por otro lado las concepciones keynesianas, pero con puntos de contacto, es decir, que hay un vínculo entre estas concepciones. Luego están las corrientes críticas, que se asumen en la continuidad del pensamiento de Carlos Marx, que son minoritarias en la consideración teórica, ideológica, política, en la academia, en los medios de comunicación, y que en propuestas de política económica pueden coincidir con los enfoques keynesianos de la corriente anterior, por lo que a veces se alude a la heterodoxia. Digamos que hay pensamiento ideológico, político, que articula algunos sectores de la corriente keynesiana, otros sectores de la tradición marxista, que se autoasumen como heterodoxos y que privilegian un discurso y una política crítica a la ortodoxia neoclásica, que serían las concepciones liberales o ultraliberales. En esta descripción sintética yo muestro los marcos teóricos de inspiración del debate político, del debate ideológico, comunicacional que hay en la Argentina y que se expresa en la disputa del voto, en la disputa del consenso electoral en este año de renovación presidencial en nuestro país. Por eso es importante recuperar para el debate de la Argentina de este siglo XXI, que pasó desde el 2001 hasta acá,
para que sea más fácil la lectura, cuando uno lee un libro, lee un diario, escucha un comentario, incluso los de esta cátedra, hay que ver los comentarios se están haciendo desde un enfoque liberalizador, desde un enfoque keynesiano, desde una corriente crítica, desde una concepción heterodoxa, desde una concepción ortodoxa. Es importante ubicar esta cuestión para tener un análisis adecuado, circunscripto de lo que acontece. También para pensar esto que acontece en la Argentina del siglo XXI hay que ver la Argentina en el mundo, un tema que nosotros hemos visto en la unidad 3, de alguna manera. Y hay dos grandes políticas que se presentaron en el siglo XXI, o sea, entre el 2021 y el 2023. Yo no estoy haciendo un registro secuencial de lo que aconteció en estos 20 años, 22 años, sino que quiero dar elementos de análisis para que se pueda pensar críticamente la realidad de la economía y de la política en la Argentina. Lo que tuvimos es a partir del año 2002 al 2015, una parte muy importante del ciclo, tuvimos una crítica a la lógica y políticas de liberalización. Bueno, yo mencioné hace un ratito que en la lógica liberalizadora de los años 90, gobierno de Menem, gobierno de la Rúa, ahí funcionaba el régimen de convertibilidad. No es lo mismo que la dolarización, pero es lo más parecido que hay a la dolarización. Y la crisis del 2001 hizo estallar la política de convertibilidad. Y por lo tanto, la lógica que se impulsó desde el 2002 en adelante hasta el 2015 como gran orientación fue buscar primero una crítica a la lógica previa, a la lógica y a las políticas de liberalización de la economía. Por lo tanto, se buscó una inserción internacional preferencial con la región latinoamericana y caribeña. Esto es importante y uno puede recuperar, estudiar la importancia que tuvo el No al ALCA. En el año 2005, en Argentina, en Mar del Plata, se hizo una cumbre de presidentes de las Américas, donde los países del Mercosur y Venezuela, que entonces no era del Mercosur, empujaron una política crítica a la política exterior de Estados Unidos, que para la región se concentraba en el área de libre comercio de las Américas. Esto quiere decir ALCA. Libre comercio es una categoría fundamental de la política liberal tradicional. El libre comercio está con los fisiócratas, el libre comercio está con los clásicos. Y bueno, la crítica a la economía política va a criticar esta categoría esencial. Y esta categoría de libre comercio vuelve con la lógica neoliberal, liberalizadora de los años 90, en la política económica de la Argentina, en la política económica de la región latinoamericana y mundial. En América Latina y el Caribe se habló del consenso de Washington, que se asentaba en la categoría de libre comercio. Por eso hay que pensar que la Argentina tuvo una política a la salida de la convertibilidad de crítica a la lógica liberalizadora. Por eso Argentina fue el territorio donde no se le dio carta de defunción como institución al ALCA, no al libre comercio como tal. Se constituyó la UNASUR como un intento de potenciar las relaciones económico-comerciales de la región sudamericana. UNASUR es un tema que volvió a ser noticia en estas últimas semanas. En la UNASUR, la Unidad de Naciones del Sur, de aquí se planteó y surgió algo que se llamó Nueva Arquitectura Financiera. Nueva Arquitectura Financiera que incluía como
bandera, estrella, el Banco del Sur. Se creó un Banco del Sur, se planteó crearlo en diciembre del 2007, se llegó a conformar, pero nunca a funcionar. Hubo discontinuidad política en Argentina, hubo discontinuidad política en Brasil, hubo discontinuidad política en muchos gobiernos que estaban involucrados en esta lógica de relaciones internacionales. Se construyó la CELAC, la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Ustedes probablemente recuerden que en enero de este año la CELAC fue noticia porque Brasil, que se había retirado en los últimos años, gobierno de Bolsonaro, una vez Lula asumido como presidente de Brasil, volvió al seno de la CELAC. La CELAC estaba presidida temporariamente por la Argentina en enero de este año, y por lo tanto, en el último tiempo, este discurso y estas políticas volvieron a aparecer como horizonte posible, potencial, cercano, inmediato para la política económica de la Argentina. Por eso es importante considerarlo. Pero todas estas lógicas de integración con la región latinoamericana y caribeña se desarrollaron con distinto énfasis, matiz y nivel entre el 2002 y el 2015. Esto fue un tipo de inserción internacional que hoy se está discutiendo. Pero es importante ubicar que en estos últimos 20 años hubo un periodo donde esta concepción fue la mayoritaria. Pero claro, también hubo otra concepción de inserción de la Argentina en el mundo, la que se desplegó entre el 2015 y el 2019, donde lo que pretendía es una búsqueda de inserción tradicional de la Argentina a la lógica de la política exterior de Estados Unidos y sus aliados, principalmente Europa, condicionado por los organismos internacionales. Bueno, hay que pensar que la Argentina recibió en la Argentina la Conferencia Mundial de la Organización Mundial de Comercio. La Argentina fue sede de la reunión del Grupo de los 20. Ustedes se acuerdan, han estudiado. El Grupo de los 20 se constituyó en el año 2008 como consecuencia de la crisis mundial. El presidente estadounidense Bush, que era presidente ahí, convocó en noviembre del 2008 a los presidentes del llamado Grupo de los 20, que era un grupo técnico que discutía los temas de la deuda. Por eso Argentina era parte del 20, no porque Argentina sea uno de los 20 países más grandes del mundo, y en función de eso se transformó en una cumbre presidencial que existe hasta hoy y que se reunió en este periodo en la Argentina. O sea que la Argentina tuvo una lógica de inserción internacional distinta a la que aconteció en los primeros años de la salida de la crisis del 2001, y buscó una inserción. Ustedes recordarán que la máxima que se pretendía era que llegaran cuantiosas inversiones externas a la Argentina, y para eso había que vincularse con los países de mayor desarrollo económico relativo en tiempo histórico. Lo que hay que señalar es que ambas dinámicas de inserción internacional, que son distintas, pero ambas se desarrollaron en una dinámica de cambios sustanciales en el sistema mundial. Es decir, más allá de la opinión de los gobernantes en este periodo, o de la opinión de los gobernantes en este periodo, digamos, que quede claro, en este periodo estamos hablando del gobierno de Eduardo Duhalde, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, y en este estamos hablando del gobierno de Mauricio Macri, un tema que está muy actual en el debate de qué rumbo debe seguir la Argentina, pero todo este periodo se desarrolló con cambios muy importantes en la economía mundial. Insisto, tema que hemos visto en la unidad 3. Y en la emergencia de China como potencia económica, política y crecientemente en lo militar. Esto es mucho menos conocido, es mucho menos importante en términos relativos que el poder militar de Estados Unidos,
Pero China se está constituyendo en un poder mundial. Y el poder tiene base económica, tiene base política, diplomática, pero también crecientemente militar. Y al mismo tiempo, es un periodo histórico, estos 2001 al 2023, es un periodo de crisis de la mundialización liderada por Estados Unidos. Algo así como que el mundo entre 1975-76, década del 80, hasta la crisis del 2008, Estados Unidos promovió la mundialización. Con la crisis del 2008 hay un cambio y Estados Unidos empieza a desordenar la construcción de la mundialización. Y curiosamente va a ser China quien asume en los últimos años la bandera de la mundialización o globalización, como ustedes quieran llamarle. Por eso es importante pensar que si queremos ver este tiempo histórico de la Argentina, hay que ver qué pasa en la Argentina, sí, claro, pero también qué pasa con la Argentina en la economía mundial. Y entonces ver la emergencia de China. Aquí hay un gráfico que es muy interesante para ver el peso de cada país, de las principales zonas económicas. Yo recién señalaba que Estados Unidos era considerado, es potencia económica mundial. Bueno, fíjense la evolución del peso de cada país en el Producto Interno Bruto. Por supuesto, recuerdan unidad 2, vimos lo que era el Producto Bruto Interno, la capacidad productiva de un país, la capacidad de generar riqueza en un año, la capacidad de generar bienes y servicios finales en un año. Bueno, tema de la unidad 2, recién el profesor Lavía Brand les recordaba que el próximo parcial es unidad 3 y 4, pero no olvidarse de la unidad 1 y 2, porque son clave para comprender. Bueno, este es un gráfico de fácil lectura. Acá tienen la evolución de la participación de Estados Unidos en el PBI mundial en los últimos años, desde el año 90, en el año 95, 2000, y hasta llegar al 2021. Estos son datos al 2021. Bueno, la tendencia de Estados Unidos de haber llegado al máximo a comienzo del siglo XXI, vemos una tendencia decreciente, una recuperación, pero una tendencia descendiente respecto del punto más alto que tenía a comienzo del siglo XXI, y por lo tanto vemos una participación menor, en torno al 26%, digamos. En la línea roja, o naranja, no sé qué color la ven ustedes, ven que China en el 90, en la década del 90, apenas participaba en el 2,5% del PBI mundial. Miren qué diferencia hay respecto de Estados Unidos. Y el papel de China ha ido creciendo a comienzo del siglo XXI, no llegaba al 5%, y en estos últimos 20 años ha crecido hasta un nivel superior al 20%. La tendencia es China a crecer y a superar a Estados Unidos, y a Estados Unidos una tendencia descendente, y bueno, es de esperar que en esta década haya una convergencia o superación de China respecto de Estados Unidos. Europa, que es la línea celeste, tiene también una tendencia descendente, al igual que Japón se creía en los años 80 que Japón era la potencia emergente, y bueno, no solo no fue emergente, sino que con la crisis de los 90, Japón fue descendiendo. Me parece que es importante ubicar esta gráfica sencilla, creo yo, para ver, de JP Morgan, para poder entender cuáles son las tendencias que operaron en este último tiempo histórico. Y en este sentido, yo quiero que nosotros consideremos la Argentina actual, tratando de ver algunos de los problemas de la economía local, de la economía argentina, que están en el debate cotidiano, no necesariamente en los medios, en las redes, sino incluso en las conversaciones callejeras, familiares,
Uno es el endeudamiento en la Argentina. Estamos con estudiantes de Derecho y yo los invitaría a que lean los proyectos de presupuesto de los últimos 4 años. Y se van a encontrar en todos los proyectos de presupuesto, si solamente leen las primeras páginas, que es la fundamentación, todos saben que el presupuesto, obviamente después lo van a estudiar más en finanzas, la materia correlativa a la nuestra, pero el presupuesto remite al programa de gastos y de ingresos. Bueno, el proyecto de presupuesto dice más o menos así. Primero la Argentina tiene que preocuparse de su deuda y luego cualquier otro problema. Por eso lo pongo en primer lugar. Digamos que la política pública está condicionada fuertemente por el endeudamiento. El endeudamiento es lo primero que hay en la política pública. Ya vimos en una placa anterior que eso está matizado, pero que hay un gran consenso en el sistema político argentino de que el endeudamiento es un condicionante. Y cuando decimos endeudamiento, en primer lugar el público, que es el que en general se discute hoy, básicamente con el Fondo Monetario, la deuda pública con el Fondo Monetario Internacional, pero también la deuda del sector privado, que es muy importante. La deuda del sector privado, no solo de las empresas, sino de las familias. Cuando decimos familia, estamos pensando en los créditos en tarjeta, los créditos personales. Digamos, el endeudamiento es un problema central de la economía argentina. Luego vamos a ver algunos datos para corroborar esta situación. Otro de los grandes problemas es la suba generalizada de precios, la inflación. Bueno, este es un tema de debate y donde, claro, depende quién hable y enfoques teóricos distintos sobre cómo abordar el tema de la inflación, cómo resolverlo. La realidad es que es un tema hoy no resuelto, de debate, de discusión, pero estamos, bueno, en los próximos días tendremos el dato de inflación del mes pasado, pero los datos que ya tenemos son muy preocupantes. Luego, el tema de si la economía argentina crece, decrece, se desacelera, qué pasa con la actividad económica. El comercio exterior de la Argentina y por lo tanto la inserción mundial. El ministro de Economía argentino viene de estar en China. En los últimos días se difundieron los acuerdos Argentina con China, que no son solo de comercio, sino tienen que ver con financiamiento. Y se está anunciando en estas horas cuándo viajará el ministro de Economía a Washington para seguir negociando con el Fondo Monetario Internacional a propósito del acuerdo suscrito en marzo del año pasado y de difícil cumplimiento. Y claro, podríamos decir, y podríamos haberlo puesto en primer lugar, que un tema que nos preocupa, que preocupa en la Argentina y en el mundo, es el tema de la pobreza y otros indicadores económicos sociales. Digo la pobreza porque pensar en un 40% de pobreza por ingreso en la Argentina, bueno, es un tema estructural de mucho peso. Claro, alguien dirá, en el 2002 la pobreza llegó al 57%, el 40% es menor. Pero claro, haber bajado del 57% a el nivel del 40% y parecer que es una pobreza estructural en la Argentina, un país que tiene potencialidad económica para resolver alimentación, derechos constitucionales, bueno, es un tema muy delicado. Todos estos temas nosotros los vimos en la unidad 2. Son aspectos que incluyen la terminología económica usual y que desarrollamos en la unidad 2. Y que yo las concentro en estas dos cuestiones. Una es la cuenta, la ecuación macroeconómica, donde decíamos que el Producto Bruto es igual a consumo, más inversión, más exportaciones, menos importaciones. Y claro, sería bueno que ustedes tengan capacidad de discernir al interior de cada una de las variables. Cuando decimos consumo, ¿de qué consumo hablamos? ¿Del consumo público o del consumo privado? Y cuando hablamos del consumo privado, ¿qué hablamos? ¿Del consumo suntuario o del consumo que satisface necesidades elementales?
de la inversión, inversión pública o inversión privada. Inversión en qué sectores de la economía, inversión productiva de qué tipo. Exportaciones, bueno, qué tipo de exportaciones genera la Argentina, con qué mercados mundiales la Argentina se vincula por exportaciones, lo mismo con las importaciones. Hoy hay muchos problemas con las divisas de la Argentina, porque las exportaciones generan divisas y las importaciones demandan divisas. Las exportaciones se venden en dólares, en euros, en yuanes, y las importaciones hay que pagarlas en dólares, en euros o en yuanes. Bueno, yo lo pongo así para que ustedes obviamente piensen en todo este tiempo histórico y en lo que viene, qué pasa con el Producto Bruto Interno de la Argentina. Pero también verlo desde la lógica de Marx, que lo vimos en su momento, y decíamos que una determinada cantidad de dinero invertida en medios de producción y en fuerza de trabajo se realiza para obtener dinero incrementado. La fórmula del capital en Marx es dinero que se invierte en medios de producción y en fuerza de trabajo para obtener dinero incrementado, plusvalía, plusvalor, que es lo que permite la acumulación. Acuérdense que nosotros decíamos que veíamos los modelos de acumulación en la Argentina. Bueno, ¿de dónde sale la acumulación real? Sale del excedente económico, de este prima que hay acá. ¿Qué pasa con este prima, con este excedente económico? Con este dinero incrementado se resuelve el consumo de la reproducción de la lógica de producción, el consumo de los propietarios de medios de producción, y es sujeto de disputa en la distribución del ingreso, uno de los temas que interviene para definir el proceso inflacionario. Por eso es importante ver estos dos tipos de ecuaciones que son distintas. Esta responde a una convención de la macroeconomía que surge en simultáneo con el keynesianismo. Esta es una notación, una terminología usual desde la década del 30 con el keynesianismo, común a todo el mundo, y esta es una lógica que permite explicar el capitalismo desde la concepción crítica de la economía política. Como nosotros queremos ver todas las visiones, es que mostramos las distintas formas de pensar los problemas de la economía local. Desde la lógica del Producto Bruto, que tiene una forma de generación y de distribución, y otra desde la lógica de la crítica de la economía política. Si vemos con números, acá tienen, este es un cuadro oficial del Ministerio de Economía, la evolución de la deuda bruta de la administración central, del gobierno central, desde el año 2004 hasta el último dato difundido, que es del tercer trimestre del 2022. Bueno, está claro que desde la gran eclosión la deuda fue bajando hasta el nivel mínimo en el año 2011 y luego vuelve a crecer y hay un fuerte crecimiento. Fíjense, 2017, 2018, 2018 es el año que la Argentina toma el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, y obviamente eso va a crecer hasta el 2020. Fíjense que en el 2004 la deuda representaba el 118% del Producto Bruto, en el 2020 llegó a representar el 103% y fue disminuyendo hasta el 80% que se expresa acá en el último dato reconocido. Bueno, este es un dato de evolución. Yo mencioné que la deuda es el principal tema de la coyuntura económica argentina, y aquí ven el tratamiento, el trabajo, la incidencia de la deuda en este periodo de 20 años con cifras oficiales. El otro tema es el de la inflación. Y yo traje esta gráfica acá, que es una gráfica que solo llega hasta el 2021, pero me parece interesante porque es una opinión de Bloomberg, una red internacional,
donde muestra la inflación argentina desde el 93 hasta el 2021, y es interesante cómo, fíjense, en tiempos de la convertibilidad, la inflación baja. Por eso quienes sostienen hoy la fuerte devaluación o la dolarización de la economía imaginan que es la principal política para contener la inflación. Claro, la inflación se contuvo, pero disparó el desempleo, la pobreza, indicadores económicos sociales muy dramáticos. Y claro, la salida de la convertibilidad, la inflación creció, luego hay un proceso bajo el gobierno de Kirchner, acá señala comienzo de los gobiernos de Kirchner, hay una disminución, hay una variación del proceso inflacionario y empieza a dispararse la inflación por acá hasta llegar a niveles muy elevados en el 2021. Fíjense, dice Bloomberg en la nota, dice, de populistas a proempresas. Populistas es la jerga periodística para hablar del kirchnerismo en el gobierno, del peronismo en el gobierno. Proempresas sería Macri. De populistas a proempresas, los gobiernos argentinos no han encontrado una receta duradera para frenar la alta inflación. Yo traigo este gráfico sobre todo por esta notación ideológico-política de presentar los problemas, pero dando cuenta que es un tema de crecimiento. Para actualizar estos datos, yo les traigo un gráfico, que es un gráfico de unos consultores que ustedes, si van, algunos están en la sala, son compañeros que colaboraban en la cátedra y que tienen un seguimiento de la coyuntura, que son MATE, que hacen un análisis de la coyuntura económica mes a mes, muy valioso, muy importante, que lo recogen algunos medios de prensa, y que, bueno, aquí marcan, ya no como el cuadro anterior, solo hasta el 21, sino con el último dato de inflación, que es al mes de abril, y tenemos una inflación acumulada en 12 meses de 109%. En estos días conoceremos la inflación de mayo y veremos, bueno, cómo sigue evolucionando esto, si va a seguir ascendiendo, si se estabiliza, si hay algún momento que baja. Pero es importante ver que la inflación importa porque es un mecanismo de distribución regresiva del ingreso. Consolida esa tendencia a agravar los problemas del empobrecimiento de la población. También les decía que un problema es el tema del crecimiento o decrecimiento de la economía argentina. Bueno, acá tienen el último dato del INDEC, que muestra la tendencia de los últimos años, muestra una tendencia, fíjense, una tendencia decreciente de la economía, con una pequeña recuperación, pero el dato de la coyuntura es de desaceleración de la economía argentina. Nuevamente, la información de MATE nos muestra en el año 2021, 2022 y 2023 una tendencia decreciente de la economía argentina. Por eso el título es El crecimiento de la economía se frenó. El INDEC sobre el comercio internacional, un dato muy importante, aparece el saldo comercial negativo. Esto quiere decir que las exportaciones son menores a las importaciones, y si la Argentina vende al exterior menos que lo que compra, hay saldo negativo y por lo tanto hay que buscar divisas que la Argentina no fabrica, que la Argentina no tiene para resolver el déficit comercial. Acá tienen este gráfico, esta clase la vamos a subir a la página, así que pueden estudiar con detenimiento y pueden entrar al INDEC si les interesara profundizar. Y acá tienen los principales socios comerciales según el intercambio comercial, con datos muy interesantes, donde yo quiero destacar el principal saldo negativo del último registro que presenta el INDEC es China. Digamos que Argentina tiene como principal socio comercial a Brasil, segundo socio comercial a China, pero China es el déficit comercial más importante y por eso hacíamos mención
al peso creciente del vínculo de Argentina con China. Y aquí están los datos de la pobreza que ya mencionamos, el dato de 40% de pobreza por ingreso. Y acá hay un análisis muy bueno de los investigadores de Mate sobre el tema de las reservas, que muestran, y dicho muy rápidamente, que desde la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, el superávit comercial fue de 4.400 millones de dólares, pero hubo salida de dólares por 19.000 millones de dólares. O sea que no hay superávit comercial que alcance, y acá está la discriminación de la salida de divisas por distintas razones, lo que muestra el problema estructural de la economía argentina en la actualidad, temas que motiva debate teórico sobre cómo salir. Y la última placa que les quiero presentar es pensar en perspectiva. Bueno, por lo que venimos diciendo, el mundo está en proceso de reestructuración y tiene que ver con las sanciones unilaterales por la guerra o por la guerra comercial histórica de China de Estados Unidos contra China, por la decisión de Trump en el 2016 de primero Estados Unidos, America First. Desde el 2016 Gran Bretaña empezó a plantear la salida de la Unión Europea, por lo tanto, esto es lo que yo hace un rato llamé desorden mundial. No estamos en la época de la mundialización como lógica de la política estadounidense. Y por eso Argentina también está en estos momentos definiendo su inserción internacional. Yo la pongo como interrogante, si más vinculada a China, más vinculada a Estados Unidos, que obviamente el acuerdo con el fondo atrapa a la Argentina en la relación con Estados Unidos, más vinculada a América Latina y el Caribe, parte de los debates actuales en dinámica de disputa electoral, por supuesto. Lo que quiero señalar es que lo que cambia es el capitalismo, por lo que en la cátedra le prestamos atención en el curso al desarrollo capitalista en la historia, los orígenes, la conquista, la colonización, las luchas por la independencia, los distintos modelos de acumulación y de desarrollo, y los desafíos del presente. Por ejemplo, la perspectiva del gasoducto que se está inaugurando en próximos días, el gas no convencional y el litio, ¿son la soja de ayer? Cuando digo la soja de ayer es porque la soja empezó a tallar en los 70 en Argentina y la soja transgénica en los 90. Y a comienzo del siglo XXI la soja es lo que atrajo y atrae grandes cantidades de divisas para la Argentina. Bueno, la pregunta, ¿quién está detrás del modelo de desarrollo, del modelo productivo y desarrollo que tiene grandes expectativas en el ingreso de divisas por el gas o por el litio? ¿Y qué formas tendrá la producción y exportación de gas o de litio en el futuro? Por eso está puesto entre signos de interrogación, para que ustedes se lo lleven como inquietud. Incluso, aunque pueda parecer utópico, consultar sobre si existe sociedad más allá del capitalismo y sus efectos. Bueno, este es un tema, por ejemplo, que hoy se discute en Bolivia, que se discute en Venezuela, que se discute en Cuba, que se discute en China, que se discute en Vietnam. Claro, muy poco tratado a nivel del debate cotidiano, pero es importante que una universidad se discuta si el destino fatal de la humanidad presente y futuro cercano es el capitalismo. Por eso hay que estudiar las experiencias por el socialismo, las que fueron o las que aún se asumen como tal, y en ese plano pensar la crítica teórica, política, económica, social, cultural del capitalismo y pensar cuáles son los efectos del capitalismo actual sobre la naturaleza, cuáles son los efectos del capitalismo actual sobre la pobreza, el empleo, por lo tanto la desigualdad, qué pasa con las experiencias de desarrollo comunal, en fin, múltiples temas que hemos intentado trabajarlos durante el cuatrimestre, que nos llevan a decir que, bueno, que hay que pensar la economía política como universitarios, pero también como profesionales del derecho mañana. Es un mensaje, obviamente, para ustedes. De este modo, les hemos querido traer estas reflexiones para que
traten de recuperar contenidos que vieron durante el cuatrimestre, recuperar parte de la bibliografía, tratar de pensar críticamente lo que acontece en la Argentina en este doble carácter de universitarios actuales, estudiantes universitarios actuales y futuros profesionales desde el derecho para trabajar temas tan complejos. Así que este era el sentido. No sé, Lavi, ya creo que podés poner en el chat la encuesta para que los compañeros que se quedaron hasta ahora, las compañeras que se quedaron hasta ahora, puedan tomar el enlace de la encuesta y contestarlo luego. De todas maneras, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna observación, este es el momento para hacerlo. Vale para los estudiantes que están participando, como para los profesores, si alguno quisiera hacer algún comentario. Claro que durante el transcurso de la clase se incorporaron profesores que no estaban desde el comienzo y creo que hemos tenido asistencia perfecta de todos los compañeros, compañeras que han estado al frente de comisión. No veo ninguna manito levantada, así que si no hay preguntas o comentarios, llegaríamos hasta acá. Felicitaciones por la cursada, esperamos que tengan éxito en el examen parcial final que completa la actividad. Nuestro objetivo al comienzo del curso fue entusiasmarlos en esto que es una de las materias que no aparecen como troncales en la psicología social, en el imaginario de un estudiante de Derecho, pero esperamos que les haya servido, que les haya sido de utilidad, sin perjuicio de que lo que importa es aprobar, y esperamos que todos puedan aprobar, que la cursada les haya servido, y solo pedirles por favor que contesten la encuesta, que para nosotros es de mucha validez y nos ayuda para pensar no solo lo que aconteció este cuatrimestre, sino qué cambios hay que hacer, si es que hay que hacer, para los futuros desarrollos. Ya el próximo cuatrimestre hay que volver a dar el curso de Economía Política. Bueno, ¿algún comentario? ¿Algún comentario a la 1? ¿Algún comentario a las 2? Lavi, ¿quieres decir algo? No, hay una mano levantada. Vamos, primero Pedro y después... Pedro. Adelante, Pedro. Profe, una consulta con el tema de esto, el desafío del presente, ¿no? Justamente el otro día estaba viendo un poco un informe que había del gas no convencional y el litio. Eso es la explotación de lo que es Vaca Muerta. Eso es algo nuevo, es algo que ya estaba o que ahora se vuelve a explotar. ¿Cómo sería eso? Bueno, es algo nuevo en términos históricos. Vaca Muerta es una formación que se descubre en tiempos de Repsol, propiedad de YPF. Y te acordarás que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se hizo una estatización parcial de YPF, transformándose YPF en una empresa privada de gestión estatal, donde la mayoría la tiene la asociación entre las provincias petroleras, así definidas por la reforma constitucional de los 90, y el Estado Nacional. El Estado Nacional tiene el 31% de las acciones y las provincias el 25% tienen las provincias y el 26% la nación, lo que hace que haya un 51% de propiedad de provincias y nación. Y a partir de ahí empezó el desarrollo, y claro, ha habido distintos énfasis en la explotación de Vaca Muerta. Está en proceso de producción, es un proceso de producción creciente mes a mes, y ahora está en construcción, terminándose el primer tramo del gasoducto, próximo a inaugurarse la semana que viene,
donde Argentina tiene expectativas en términos generales de resolver la crisis energética, que significa un gasto de recursos públicos muy importante en la importación energética en los últimos años, y una perspectiva de seguir desarrollando tramos del gasoducto para seguir vendiendo gas a futuro, y hay una expectativa de ingresos de divisas fenomenal para el año 2024, 25, 26, hacia el 2030. Por eso puse entre interrogantes si la perspectiva del gas no convencional. Argentina es la segunda reserva mundial de gas no convencional, y por eso hay expectativas. En eso hay una coincidencia de los principales partidos que hoy disputan el gobierno en la Argentina, partidos o coaliciones que hoy disputan el gobierno en la Argentina. Sobre eso no hay discusión. En todo caso, es, bueno, qué orientación para la producción, para la inserción internacional, para la discusión de inversiones en transporte y energía, más allá de Vaca Muerta. Es uno de los debates que está hoy en los vínculos de Argentina con China y o con Estados Unidos. Digamos que es parte de la discusión actual. Pero no es nuevo, Pedro, pero es relativamente nuevo, porque el gas no convencional y el petróleo no convencional, a través de la tecnología de la fractura hidráulica, es relativamente nuevo. Es lo que permitió a Estados Unidos recuperar su papel predominante en la producción mundial de petróleo. Es Estados Unidos el que desarrolla la tecnología de la fractura hidráulica. Estados Unidos había entrado en crisis petrolera muy fuerte en los 70, perdió el primer lugar en la producción de petróleo, siguió siendo el principal consumidor de petróleo, y es en este siglo XXI que Estados Unidos recupera el primer lugar en la producción mundial de petróleo, y Argentina es el país donde Estados Unidos ha hecho la más importante transferencia de tecnología en fractura hidráulica, que concita una crítica muy fuerte de movimientos populares, sociales, ambientalistas, defensores de los recursos naturales, de los bienes comunes. Ustedes hemos en el curso dado algunas señales de una corriente en la economía política relativamente nueva, que toca los temas de la economía ambiental, de la economía ecológica. Y bueno, Vaca Muerta tiene un impacto, o la producción de hidrocarburos no convencionales tiene un impacto en la macroeconomía, y una crítica muy fuerte del movimiento ambientalista, de sectores políticos sociales. Por eso es un debate no cerrado, que concita adhesiones y críticas. No sé, Bien, Pedro, profe. si te alcanza. Sí, bárbaro, bárbaro, profe. Y en base a lo que usted comparaba con el tema de la soja, ¿no? Hoy la soja, la exportación de soja, ¿dejó de tener el rol importante que tenía en décadas anteriores? ¿O por las políticas de Estado actuales está en un tema bajo de...? Lo mantiene el complejo agroexportador sojero en particular. Es el principal complejo de captación de divisas en el plano internacional. Yo jugué en la presentación con esto del gas no convencional y el litio como nueva soja, en el sentido que van a ser las producciones estrellas junto con la continuidad de la soja. Si vos analizás el tema en las provincias mineras, por ejemplo San Juan, que produce oro, en los años 90, en la primera década del siglo XXI, en San Juan se decía, la minería es la soja de San Juan. Si uno mira el mapa sojero en Argentina, no involucra a las provincias cuyanas. Y entonces para Cuyo la minería tiene la importancia que la soja tiene para la pampa húmeda y aún otros territorios de la Argentina. Pero digamos que la Argentina, como parte del desarrollo capitalista mundial, tiene sectores que participan de lo que se llama la economía
de punta en la economía mundial. La capacidad competitiva, se diría tradicionalmente, de la Argentina, el complejo sojero es uno de ellos, y obviamente la Argentina tiene en su proyección tallar en el tema de los hidrocarburos no convencionales, en el tema del litio, insisto, con un debate ambiental muy fuerte. O sea, acordémonos de lo que señalaba en una de las primeras placas, de que una cosa es el pensamiento hegemónico, una cosa es el pensamiento mayoritario, que está en los medios de comunicación, y otra cosa son pensamientos alternativos, pensamientos críticos, y nosotros en la cátedra nos interesa dar todas las visiones posibles. Por eso hablamos de una concepción plural. Y aparentemente el profesor Josami ha levantado la mano. Habilita el micrófono, Josami. Bueno, muchas gracias. Sí, no, un comentario de felicitación por la clase, porque aquel que tenga duda con los números los tiene grabados, que le va a ayudar mucho poder consultarlos. Puntualmente, ante lo que decía Pedro, es un año de bajas exportaciones por la sequía, pero a mí me parece importante lo que decía el profesor Gambina, inclusive me parece importante extraer la riqueza que podamos en los 20 o 30 años que todavía el petróleo va a tener hegemonía, con todos los cuidados ecologistas, pero extraerlos, tanto y encontrar allí los dólares o parte de lo que hace falta. De todas maneras, un solo comentario para que en el tema importante que marcó el profesor Gambina de la deuda, y comparando los gobiernos, ayer comentábamos en la clase con el profesor Ariel, qué distinta conducta ante un mismo fenómeno. Porque fíjense ustedes que en los 90, como bien explicó el profesor Gambina, cuando la deuda argentina, que había emitido un papel de 100 dólares, se vendía en el mundo a 30, el gobierno le ofreció que los que querían comprar las empresas del Estado vayan a conseguir a 30 dólares el papel de 100 y lo presenten para comprar Entel y todas las empresas, y le daban el valor de 100. Invertían 30 y se metían en el sector real de la economía, bajando la deuda nominal, que estaba en 100, pero el mercado pagaba 30, y así privatizaron las empresas en los 90, está en el gráfico, y 15 años después, otro gobierno dijo, está en 30, así que lo que yo saqué a 100 está en 30. Está en 30. Bueno, yo voy a pagar la deuda con el 70% de quita. Voy a pagar la deuda. Me parece un discurso bastante revolucionario. En realidad, yo lo converso con los liberales, dicen, ustedes deberían felicitar al presidente Kirchner porque tomó el precio de mercado, que ustedes tanto valoran, tanto exaltan, y pagó el precio de mercado. Pero en lugar de decir pago el precio de mercado, se aventuró a decir pago con quita. ¿Y quita cuánto? El 70%. ¿Y cuánto es 100 menos 70? 30. O sea que un gobierno los mandó a los inversores a comprar a 30 para hacerle valer 100. El liberalismo, el consenso de Washington, los 90, la convertibilidad. Y otro gobierno dice, sí que están pagando 30, lo que yo emití por 100. Bueno, yo pago esa deuda, pero con una quita del 70. Me desendeudo. Y si ustedes miran los gráficos, ¿dónde se desendeudó? Y en el gobierno que dijo eso. Y está en el gráfico con la línea descendente. El mismo gobierno, porque estamos hablando de un gobierno peronista y de otro gobierno peronista, uno en los 90 y otro en el siglo XXI. Fíjense cómo eso les permite, como bien explicaba Lavi al principio, relacionar flujo nominal, porque la deuda es nominal, los dólares son flujo nominal, y cómo se ofreció el flujo real en los 90 y cómo se bajó en el siglo la deuda con otra conducta, mucho más cercana de alguna manera,
con declarar odiosa la deuda, el decir, bueno, te pago 60 o 70 mil millones de dólares menos, y el que quiere que venga y lo tome. Y lo tomó una parte muy importante, quedó un 7% que no lo tomó, que fue lo que después el juez Griesa dijo, páguesele, cosa que se hizo ya en pleno gobierno, que comenzó en el año 15, fines del 15, y en el 16 lo primero que hizo es pagarle con todos los intereses eso. Y lo que se logró ahora es que cuando haya algo parecido, no va a poder ser que con un 10 o 15% condicionen al gobierno como se hizo en aquella oportunidad. Pero lo corto acá para que reflexionen ustedes con los gráficos tan claros que puso el profesor Gambina y que lo tienen grabado, como ante un mismo fenómeno del deterioro de la Argentina expresada en el precio de mercado, dos gobiernos del mismo signo, peronista ambos, tomaron distintas conductas. Esa es la reflexión que le pudo acercar. Muy bien, muchas gracias, profesor Josami. Bueno, agradecerles la participación, desearles mucho éxito en lo que queda para aprobar la materia, y espero que las expectativas nuestras se hayan cumplido también las expectativas de ustedes en este curso. Ha sido un gusto compartir con ustedes y nos seguimos viendo. Muchas gracias y hasta pronto. Chao. Muchas gracias, Chao, hasta luego. Gracias. Chao. Van a Chao, encontrar luego. esta clase en el canal de la cátedra de YouTube si la quieren volver a ver. Hasta luego.